Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. La imagen de protesta por el ataque de un grupo de personas a dos agentes de la Guardia Civil y a sus parejas ha dado la vuelta a nuestro país. Hoy es un tema que analizamos en el programa con ayuda del abogado Ignacio Rodríguez, el profesor Iñaki Jalón y el periodista Juan Yeregui. Se han sucedido los mensajes de condena en el Parlamento por parte de la presidenta del Gobierno y también en el Congreso de los Diputados. Hoy miramos las diferentes consideraciones que hacen los distintos grupos políticos a estos hechos acaecidos en Alsasu, en pleno corazón de la Barranca. En una tarde en la que también tenemos temas sociales que nos interesan, queremos destacar la gala benéfica de la Fundación Juan Bonal. Hoy sus impulsores nos van a contar los proyectos que desarrollan en los países más necesitados del mundo. Y además hablaremos de nutrición infantil, abundando en un dato: 7 de cada 10 niños comen mientras miran a una pantalla. ¿Qué repercusiones tiene esta conducta en su salud? Y también el guardián invisible de Dolores Redondo es protagonista. En Baluarte se está grabando estos días parte de la banda sonora de la película que se estrenará el próximo mes de marzo. Estos son algunos de los argumentos que hemos seleccionado para disfrutar de Me Importas Tú. Comenzamos. Y damos ya la bienvenida a nuestros invitados. Ignacio Rodríguez, ¿qué tal, Ignacio? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por acompañarnos. Iñaki Jalón también está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes. Muchas gracias, Amaya, ¿qué tal? Bien. Gracias por estar aquí. Y Juan Yeregui, ¿qué tal, Juan? Bienvenido. Hola, Amaya, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, pues una noticia que no nos gusta contar y nos cuesta incluso comentar, es la sensación, creo, generalizada. Volver a este tipo de cuestiones cuesta, ¿no, Juan? Sí, porque, bueno, esta semana pasada celebrábamos los 5 años desde el fin de la violencia de ETA, ¿no? Y bueno, aunque esto no es un episodio evidentemente comparable a lo que hemos vivido en estos años, pues sí que nos trae ciertos recuerdos un tanto desagradables de momentos pasados que vivimos con mucha angustia, ¿no? Yo creo que también, por otro lado, el que ocurran cosas de estas y no las anteriores, pues es un avance. Y yo creo que dentro de que, por supuesto, no nos gusta que ocurran estas cosas, creo que en la respuesta que se está viendo con los distintos pareceres de las distintas formaciones, sí que por lo menos vemos ahora una coincidencia en que todo el mundo condena que ocurra una cosa así, que se agreda a dos personas, independientemente de que la jueza trate de averiguar qué es lo que ha pasado, pero creo que sí que vamos avanzando, aunque sea lentamente y aunque no sea a la velocidad que deseábamos, ¿no? Y lo primero de todo, después de esta reflexión, desear a los dos agentes que se recuperen lo antes posible y que puedan volver a su actividad cuanto antes, ¿no? Así es. Iñaki, miramos esta información con detalles, seguimos el curso de los acontecimientos y ¿con qué balance nos quedamos? Pues con un poco de tristeza, ¿no? El ver que desgraciadamente, ya no en la prensa local aquí de Navarra, sino también en la prensa estatal, pues desgraciadamente cada vez que salen noticias de Navarra son casi como negativas, ¿no? Y entonces a mí me da mucha pena que desde todos los periódicos y televisiones, incluso estatales, pues salgan cosas que tengan una connotación negativa y de este tipo, ¿no? Yo espero que, como decía el compañero, pues esto se calme y se acabe y volvamos otra vez a la paz que todos queremos, ¿no? ¿Qué lectura haces de los hechos, Ignacio? Pues puede hacer muchas lecturas. Por un lado, yo creo que es primero condenarlo, porque es una agresión absolutamente desproporcionada y gratuita. Y aunque no se sabe todavía exactamente qué es lo que pasó en los momentos previos y que lo tendrá que dilucidar el juzgado, sí que en cualquier caso es una agresión absolutamente injustificable, ¿no? Dicho esto, yo creo, a mí lo que me da pena, digo, a nivel político, es la división de los partidos a la hora de calificar estos hechos o a la hora de valorarlos, ¿no? Sí que estamos todos de acuerdo en condenar estos hechos, con independencia luego de las responsabilidades que haya judiciales de unos o de otros, pero el tema de que queramos siempre incorporar a unos puntos de vista más partidarios, y hablo de todas las formaciones en general, me produce tristeza. Yo creo que deja a los ciudadanos con la sensación de que todos estamos de acuerdo en que es condenable estos hechos
y cuando llega el momento de ponerlo negro sobre blanco, todo el mundo quiere poner los matices o los añadidos que impiden que podamos llegar a un acuerdo. Y eso es lo que hace distanciar a la clase política de la sociedad. Algo que sucedía precisamente ayer, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alsasua, y ahora miraremos las diferentes posturas e incluso la controversia que se ha generado en el seno del Partido Socialista por la postura del concejal del PSN, Juan Miguel Pérez Hurtado, en el Ayuntamiento de Alsasua. Hoy vemos también cómo el Congreso de los Diputados aborda el tema, pero Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y la antigua Convergencia y Unió tampoco apoyan esa condena. ¿Se condena o no se condena? Yo creo que ahora, si no se utiliza la expresión o la palabra condena como tal, sí que ya indiscutiblemente todo el mundo reprueba o queramos poner la palabra que queramos poner. Y como decía Ignacio, yo creo que ahí hemos dado un paso insuficiente, porque luego efectivamente vemos cómo cada partido quiere añadir su matiz, su pequeña aportación, que lo que acaba es no siendo precisamente una aportación, sino algo que divide, que fomenta el desencuentro y que hace que los ciudadanos pues contemplen con cierta estupefacción el que no nos podamos poner de acuerdo ni siquiera en una cosa como esa, ¿no? Pero si nos retrotraemos hace unos años, pues todavía era mucho peor, ¿no? Entonces, no es consuelo, porque deberían ser cosas más sencillas de resolver, yo creo, y ante una agresión de 50 personas contra 2, independientemente de cómo haya empezado, de que eso ya lo dilucidará la justicia, es evidente que eso no es normal y que en cualquier otra situación de la vida, pues todos diríamos, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué en determinados casos, y hablamos de violencia, pero en cualquier otra faceta de la vida, los políticos siempre están intentando poner su puntito, no sé para qué en muchas ocasiones, ¿no? Vamos a ver lo sucedido ayer, precisamente en el entorno de la avenida de Galicia, donde se encuentra la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona. Vamos a ver ese ambiente y las reacciones también, incluso las consignas que ayer se gritaban en esa protesta a favor de la Guardia Civil. Lo vemos. Así se encontraba el entorno de la comandancia de Pamplona de la Guardia Civil. Se contaban por centenares las personas que acudieron a la convocatoria de la Asociación Vecinos de Paz de Berriozar. El motivo, apoyar a la Benemérita tras la agresión de 2 de sus agentes en Alsasua. En la convocatoria no faltó la clase política. Visibles el presidente de UPN, la portavoz del Partido Popular o la secretaria general de los socialistas navarros. También estaba representado el Gobierno de Navarra con el director general de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar. Junto a él, el concejal y exalcalde regionalista Enrique Maya o los expresidentes forales Miguel Sanz y Yolanda Barcina. A las puertas de la comandancia, apoyos a la Guardia Civil y gritos contra EH Bildu, que no apoyó las declaraciones de condena en el Parlamento foral. También contra el alcalde de Pamplona, de esta formación que se abstuvo en las declaraciones de PSN y Geroa Bai aprobadas en el ayuntamiento. La concentración se disolvía sin mayores incidentes tras el agradecimiento del apoyo por parte de los responsables de la Guardia Civil en Navarra. Es la imagen que tenía lugar ayer en Pamplona, también esos gritos críticos con los nacionalistas, especialmente con la actitud de Bildu y con la de la alcaldía, ¿no?, ejercida por Joseba Sirón. Pues sí, parece que al final son situaciones que salpican negativamente, yo creo que a todos. Todo el mundo sale erosionado de este tipo de actuaciones, ¿no? Los partidos políticos, la propia Guardia Civil, el ambiente que se vive en Alsasua. Sinceramente es algo triste y doloroso para todo el mundo. Ahí tenemos esas imágenes. Y luego en Alsasua, ¿no?, porque hoy también se matizaba la postura del concejal y del Grupo Municipal Socialista, se condenaban los hechos, pero también en esa moción general de condenas se aludía a la excesiva presencia de la Guardia Civil en la localidad, ¿no? El Partido Socialista no considera que haya una ocupación por parte de la Guardia Civil, pero sí que quizá pueda ser excesiva la presencia. Sí, volvemos a los matices, las palabras son muy importantes, que se expresen correctamente todavía más, y yo creo que en ese comunicado hay 5 puntos que son incontestables y que prácticamente todo el mundo pues ha compartido, y hay un punto que es el de la discordia, que es esa presencia, que parece querer darse a entender que es momentánea, mientras han pasado 72 horas de este episodio tan desgraciado,
y parece que existe una tensión, eso es lo que da a entender ese comunicado del Ayuntamiento, y a esa inquietud se ha sumado el concejal del Partido Socialista en contra del criterio de la dirección regional. Y hay quien piensa que lo que se está diciendo es que esa presencia exagerada de la Guardia Civil es permanente, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en ese matiz, es donde puede haber, pues bueno, un punto que pueda, digamos, justificar un poquito la decisión del concejal de Alsasua del Partido Socialista de suscribir esos 6 puntos. Tampoco sé exactamente si, teniendo en cuenta que UPN y EH Bildu ya estaba claro que no iban a suscribir esos 6 puntos del comunicado, pues él optó por consensuar esa fórmula con las otras 2 formaciones políticas que tienen representación en el consistorio de Alsasuarra. La verdad es que sin conocer exactamente su postura es un poco difícil opinar, ¿no? Pero volvemos a lo de antes, ¿por qué no nos centramos más en lo que nos une que en lo que nos separa? Bueno, difícil situación, ¿no? También difícil situación en este caso para el departamento que persigue o trata de lograr una mayor convivencia en nuestra comunidad foral. Veíamos al director general de Convivencia, Álvaro Baraybar. Como ciudadanos, ¿cómo podemos aportar? ¿Qué podemos hacer en pro de la convivencia? Que en realidad es lo que en general todos los ciudadanos pretenden, ¿no? Una normalidad como la que más o menos vivimos ahora frente a episodios en los que nos ha tocado vivir también. ¿Qué responsabilidad tenemos los ciudadanos? Toda. Los ciudadanos yo creo que somos los que tenemos que ser los protagonistas de las actuaciones públicas, no los políticos, ¿no? También, los políticos también, pero no. Yo creo que los ciudadanos tenemos que tener nuestro protagonismo, y yo pienso que precisamente en el fin de la violencia que hemos padecido en esta tierra, en condenar determinadas conductas, como ha habido en estos Sanfermines, como ha habido en este caso por estos hechos de Alsasua. Ha sido la ciudadanía la que es protagonista. Yo creo que en este caso la ciudadanía ha obrado mejor que la clase política, en mi opinión. Pero también creo que hay mucho ruido mediático. O sea, y pues aunque estemos aquí en un medio, yo creo que estemos hablando de esto, etcétera, etcétera, yo creo que alimentamos, queramos que no, también quizás la tensión o el darle vueltas a lo mismo continuamente y agravar algo que siendo grave y que no se puede obviar, también tenemos que dejar, quizás lo digo por deformación profesional, dejar que los jueces trabajen, dejar que la justicia trabaje y que al final se depuren las responsabilidades que se está haciendo. Sí, como medios también estamos quizá incidiendo de una forma excesivamente incisiva en este asunto o reiterativa, Juan. Si hubiera que hacer un autoanálisis, ¿no? Una autocrítica, la información es esta, ¿no? Es algo que ha sucedido. La trascendencia es importante, pero ¿hasta dónde? Claro. Siempre más o menos son los debates que realizamos en las redacciones cada vez que sucede un hecho que sabemos que tiene trascendencia, porque además esto sabemos que va a tener esa trascendencia, como lo sabemos en el caso de una agresión sexual, como lo sabemos en casos de acoso escolar. Son temas que despiertan mucho interés en la opinión pública, ¿no? Y el cómo los manejes como informador pues puede derivar de una cuestión más pacífica a una cuestión pues que fomente un poco la agresividad en el debate, ¿no? Yo creo que al hilo un poco de lo que comentaba Ignacio y de tu pregunta anterior, a veces nos es más fácil mirar las cosas hacia lo lejos que hacia lo que tenemos más cerca, ¿no? Y hace poco estuvimos hablando aquí del proceso de paz de Colombia, de ese referéndum en el que salió el no, y todos hemos entendido muy bien que los colombianos tienen que tomarse con mucha calma un proceso después de que haya 8 millones de víctimas, no 8 millones de muertos en Colombia, pero 8 millones de personas afectadas por la violencia en sus distintas formas, distinta a la que ocurrió aquí, pero todos entendemos muy bien que se necesita tiempo, que la sociedad civil tiene que tomar dar determinados pasos para que las cosas se solucionen, y a veces aquí queremos ir más rápido de lo que en realidad se puede, ¿no? Y yo creo que han pasado pocos años todavía que hay personas que tienen heridas muy profundas, muy difíciles de curar y que va a ser difícil que se restañen, y es comprensible y es lógico. Y yo creo que a veces pues todo esto se le da más relevancia que la que tiene, porque esas heridas todavía están supurando, ¿no? Y yo creo que costará tiempo y que hay que tener paciencia, y por eso yo insisto, y siento ser tan pesado, pero me gustaría que en estas cosas, si coincidimos, aunque sea solo en un punto, vamos a hacer hincapié en ese punto. Y cuando ya todos lo tengamos tan metido en la cabeza que no haya marcha atrás, ya iremos a por el siguiente paso. Pero si queremos dar 3 pasos en vez de 1, nos caemos, ¿no?
Iñaki, ¿qué sensación tienes? Quizá el ruido mediático perjudica también a la buena convivencia, la mayor hostilidad o tensión que ya se tiene que estar viviendo precisamente en Alsasua, ¿no? Un pueblo, una localidad vapuleada políticamente, con muchos problemas y dificultades, ¿no? A nivel político, económico, de convivencia. ¿Qué suma todo esto? Pues yo sinceramente yo tengo un punto de vista un poco positivo. Yo creo que siendo Navarra una situación compleja, yo creo que al final hay una armonía entre la gente, ¿eh? Todos conocemos personas de una ideología, de otra, y la ciudadanía en general yo creo que es adulta, que se comporta bien y que no hay problemas. Es verdad que luego los medios a veces alimentan igual exageradamente ese tipo de animadversión entre extremos, vamos a poner, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía es modélica, muchísimo más que la clase política. Simplemente me permitiría recordar que actualmente tenemos 350 diputados desde diciembre del 2015 esperando a ponerse de acuerdo. Es la misma contradicción que tú decías. Todos consideran que tiene que haber un gobierno, todos están a favor de defender nuestros derechos, de conseguir sacar el país adelante, pero la realidad de la vida es que en el momento de sacar la foto siempre se mueve, siempre hay uno que gira, uno que se mueve. Entonces yo creo que a lo mejor dejar un poco que la espuma se pose, dejar actuar a la justicia no vendría Sí. mal. Pero esa no condena de Bildu también interviene, ¿no?, en esa imposibilidad de avanzar. ¿Cómo valoráis esa postura de Bildu? Ayer escuchábamos precisamente a Adolfo Araiz, también a la consejera de Interior María José Beaumont, haciendo referencia a la necesidad de que se siga investigando, que se vea qué es lo que ocurrió, y ese es el planteamiento, pero en principio no hay una condena expresa. Yo creo que les cuesta, es verdad que todavía es un mundo que le cuesta aceptar y rechazar la violencia, porque la violencia para ellos ha sido una consecuencia de un conflicto y les ha parecido que esa consecuencia en su momento no era condenable, ¿no? En su momento. Ahora yo creo que sí que están en otra fase y yo creo que sí que no hay condena igual a palabras, si hay rechazo, etcétera. Y yo creo que, por ejemplo, en el comunicado que aprobó el Parlamento a iniciativa del gobierno, de las fuerzas que apoyan al gobierno de Navarra, etcétera, hay una coletilla final que me llamó mucho la atención, diciendo que se condenaban los hechos porque correspondían a una actuación del pasado y no de la actualidad. Eso es muy lenguaje de la izquierda abertzale. La izquierda abertzale, que al final dijo no a ese comunicado y que no lo apoyó, sin embargo, sí que creo que metió esas palabras en ese comunicado y que es un mensaje a su gente, diciendo que si igual no van expresamente a condenar la violencia, le están diciendo eso corresponde al pasado y ya no es cuestión del presente y del futuro. Ahí, si me permites, Amaya, yo creo que al hilo de lo que estaba comentando Ignacio y por corroborar, yo creo que hay una falta de empatía, ¿no? Porque a veces oyes declaraciones y te sorprende la frialdad, ¿no?, de las manifestaciones. Y esto ocurre muchas veces cuando hablamos de una agresión a un guardia civil o a otro tipo de personas. Yo creo que es mucho más efectivo si hablamos de la agresión a Pedro, Antonio, José, María, Natalia, personas que tienen un nombre, que tienen una vida y que cuando suceden episodios de estos pues ocasionan gran sufrimiento, ¿no? Y cuando hablamos genéricamente de médicos, de policías, de no sé qué, de no sé cuántos, parece como que es algo más distante, ¿no? Yo creo que es muy bueno que le pongamos nombre a las cosas, en este caso a las personas agredidas, que sepamos que son gente que tiene vida propia y entonces seguiremos defendiendo que se esclarezcan los hechos, que los jueces actúen, pero sabremos que hay dos personas con nombres y apellidos, con familia, con vidas, que han sido agredidas, ¿no? Y dos personas que probablemente llevan tiempo viviendo en Alsasua y que quizá pues quieran integrarse también en la forma de vivir, ¿no?, de la localidad. Es cierto que hace unos años quizá era difícil ver a dos miembros de la Guardia Civil tomando algo en los bares por la noche, a última hora de la noche, como cualquiera de nosotros. Eso no era demasiado frecuente. Quizá ahora ha cambiado todo de forma favorable también en pro de la convivencia de todos. Claro, hay quien puede ver esta perspectiva de otra manera, pero es cierto que podría ser así también. Efectivamente, yo creo que ya se está normalizando. La situación que tú describes antes era inimaginable que los guardias civiles pudieran salir por la noche en Alsasua y pasear de la mano de sus novias. Ahora pueden hacerlo y por lo menos, o sea,
yo creo que lo que hay que hacer es conseguir que se normalice la situación. Lo decía el ministro, que claro que hay tensión, etcétera, pero se tendrán que ir reduciendo poco a poco y a medida que pase el tiempo tendrá que ser normal que un guardia civil en Alsasua pueda caminar igual que el resto de las personas que viven allí. Sí, delito de odio, decía el ministro, ¿no, Ignacio? Sí. ¿Qué significa ese delito? Pues yo creo que el ministro sí que conceptualmente tiene razón, pero técnicamente no. Y me explico. Conceptualmente sí, en el sentido de que yo creo que estas personas fueron agredidas no por ser ellas mismas, sino por ser agentes de la Guardia Civil, porque no estaban de acuerdo, por lo que sea, y en la situación que fuera la causa de la agresión, que la desconocemos, yo creo que se irá poco a poco investigando y ya veremos lo que resulta de ahí, ¿no? En cualquier caso, insisto, injustificable. Pero cuando habla de delito de odio, ahora hay unas reformas legales en que se introdujo ciertamente lo que se denomina delito de odio. Y es lo que significa el delito de odio, significa aquellas actuaciones que se realizan a ciertos colectivos o grupos de personas en razón de su ideología, de su raza, por sus ideas políticas, por su religión, etc. En este caso, no es técnicamente un delito de odio, porque el Código Penal no está reflejado, por ejemplo, que las fuerzas de seguridad del Estado sean un colectivo, si se produce una agresión hacia las mismas por ser fuerzas de seguridad del Estado, sea un delito de odio, sino eso sería un caso de un atentado o lo que fuera. Pero sí que conceptualmente está claro que esas personas han sido agredidas no por ser ellas, sino por ser miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, ahí tenemos más o menos todas las miradas. ¿Quién comenzó las hostilidades? Es otro asunto que también se está investigando. ¿Cómo se produjeron los hechos concretamente? Ayer, bueno, 2 personas pasaron a disposición judicial, quedaron en libertad y veremos a ver qué pasos da esta investigación y qué consecuencias tiene para quienes pudieran participar en estos hechos y para la ciudadanía en general, ¿no? Sí, yo creo que ahora, pues lo que hemos comentado, ¿no? El caso está en manos de la justicia. Yo creo que es conveniente que los responsables políticos pues bajen ya el tono también, ¿no? Y bueno, creo que lo ha explicado perfectamente Ignacio, las declaraciones del ministro, una vez que ya ayer se calificaron los hechos después de esa primera declaración de los 2 detenidos, la jueza habló de lesiones y de un delito de agresión a la autoridad. Entonces yo creo que de momento el plano está ahí, que investigue y todo lo que podamos aportar los demás pues no sirve más que para sembrar cizaña en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces yo creo que lo que vale ahora es lo que se haga en los tribunales, que se esclarezcan los hechos y nada más, ¿no? Y tratar de recuperar la convivencia, claro. Así es, bueno, pues un asunto que desde luego en el que la mayoría, ¿no?, estamos de acuerdo en volver a la normalidad sin este hostigamiento y estas hostilidades que no siembran más que de dolor, ¿no?, a un pueblo, ¿no?, al pueblo de Navarra y a un pueblo como es el caso de Alsasua. De momento lo dejamos aquí. Ignacio Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Iñaki Jalón, gracias. Juan Llegui, muchísimas gracias también por vuestra compañía y análisis. Hacemos una pausa y seguimos adelante.